pueda descansar en tus promesas. En nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es 50 días de padres intercesores? Lamentaciones 2:19 dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza hacia Él tus manos por la vida de tus pequeños, que desfallecen de hambre en las esquinas de todas las calles. Cuando los nuevos papás, llenos de orgullo, toman en sus brazos esos 3 kilos de felicidad, les es difícil imaginar que un día aquel pequeño envoltorio incapaz de valerse por sí mismo, por llegar a ser un hombre de 1,80 y 1,90 de peso, o una linda mujercita de 180 de altura y 90 kilos de peso, esperando que crezcan para que aporten una importante contribución al mundo. Pero los padres de espíritu intercesor tienen la capacidad de ver el futuro hacia la imaginación y visualizar cómo ese bebé va creciendo en estatura y conocimiento de Dios, hasta transformarse en un adulto creativo y lleno de gracia. Vislumbremos cómo Miguel Ángel vio en el mármol antes de dar un golpe la poderosa obra de Moisés. Así nosotros los padres podemos proyectar confiadamente en una imagen de la persona maravillosa que saldrá de ese mínimo bloque de humanidad. Podemos conducirlos a lo largo de la etapa de su vida, desarrollando objetivos de crecimiento hasta una madurez espiritual, física y emocional. Acompáñanos durante estos 50 días de intercesión por nuestros hijos. La pastora Pili Alfaro conduce 50 días de intercesión por nuestros hijos. ¡Mamá, ya está lista! ¿A dónde? Es domingo. ¿A dónde vamos? ¿Cómo que a dónde, papá? Pues a la iglesia, vámonos ya. Ay, permíteme, hijo. ¿A la iglesia en domingo? No, chale. Yo aquí, mejor tranquilo. Aquí viendo mi periódico, ahorita vemos los juegos. ¿Y luego a la iglesia? No, hombre, si ahí es puro chisme. No, y luego ese pastor ahí, nomás sacándole a uno el dinero ahí. Que vamos a dar para esto. No. Pues que también él se vaya a chambear, a que sude. Y luego para llegar ahí, estaciones acá, estaciones allá. E igual, la salida es lo mismo. Y luego, ¿qué hora para sentarse ahí? ¿Usted se va a sentar aquí cuando yo quiero sentarme atrás? No. Mejor aquí quédese conmigo, que su mamá se vaya sola. Está bien, papá. Ay, estas horas, hombre. ¿Con quién hablo? ¿La policía? Sí. Mijo. Sí, André. Sí. En la cárcel. Y tengo que ir por él. ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué? Y tengo que sacarlo ahorita. Su mamá no está, anda en la iglesia. Está bueno. Ok. Nos hubiéramos ido a la iglesia. Al aire, 50 días de intercesión por nuestros hijos. Mis amadas hermanas muy buenas, soy la pastora Pili Alfaro, les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro maravilloso
campaña de 50 días por nuestros hijos. Yo creo que hoy en día, de ser ya 50 días, a menos de 30, ¿verdad? Porque hoy estamos en el día 20, a menos de 30 días donde esta campaña termina y ya nos estamos haciendo un hábito de lectura, de estudio, de enseñanza y de acción. Claro, de acción. Tema para hoy: llevando a nuestros hijos a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo el Mesías. Esa es la palabra con la que hoy quiero que todo el día medites. ¿Por qué, pastora? Porque nuestros hijos no pueden ser llevados a una religión. Nuestros hijos no pueden ser llevados a una doctrina. Nuestros hijos tienen que ser llevados a Yeshua HaMashiach, a su palabra. Y usted parece que fuera como tonto lo que estoy diciendo, pero es sumamente importante. ¿Es posible que un niño pueda conocer a Yeshua verdaderamente? ¿Es posible que un niño pequeño o un joven adolescente pueda conocer a Yeshua verdaderamente, pastora Pili? Quiero ver algunos detalles contigo para que veas la importancia del tema de hoy. El 85% de la gente que acepta al Mesías en el mundo entró o lo hizo entre los 4 y los 16 años. ¡Qué importante esto! Los niños entre 5 y 13 años son 8 veces más accesibles a aceptar a Yeshua que un adolescente de 17. Los niños menores de 15 años están más abiertos a escuchar y a entender y a aceptar la verdad del Evangelio. Así que, si tú tienes niños pequeños o nietos, esta es la gran oportunidad que estabas esperando. Puede que tus hijos ya sean adultos y todavía el proceso sea más difícil, pero no imposible. Ahora, pero tienes una oportunidad de impartir en la segunda y en la tercera y en la cuarta generación. Entonces, aparte de los datos que yo te acabo de dar, basta ver la palabra de Dios y meditar en este punto. Y yo te invito, mi amada hermana que me escuchas, para que veas el modelo de Samuel. Samuel tenía 8 años cuando empezó su ministerio profético y sacerdotal. También podemos mencionar la vida de Moisés, cuyos 40 años de educación egipcia no pudieron borrar sus primeros años del contacto con su madre, quien era de la tribu de Leví. Es importantísimo esto, porque Moisés, los padres de Moisés eran de la tribu de Leví. Entonces, mencionar a David o a la impresionante firmeza del joven Daniel para mantener su pureza frente a las pasiones de todo un imperio es mencionar niños que se criaron en la Torá. En la Biblia entonces leemos, por ejemplo, que Timoteo creció como un cristiano desde una edad muy joven. Su madre Eunice y su abuela Loida le enseñaron su fe. Oiga esto que le estoy hablando, no solo su madre. Las abuelas tienen un papel fundamental para sus hijos. Definitivamente, la Biblia nos anima a ganar y a discipular niños. Dios está interesado en vidas íntegras, rendidas a Él. Vidas que no hayan sido mojadas por las aguas del pecado y del mundo. Ahora, muchos cristianos que impactaron a su generación, por ejemplo John Wesley, o a hombres de Dios que nosotros hemos escuchado a lo largo de la vida cristiana, ¿verdad? Fueron salvos antes de tener 6 años. No olvidemos que todo el mundo
es pecaminoso, incluyendo a los niños. Yo no sé cómo es posible que hoy en día creamos que un bebé nace y que no nace con pecado. Recuerden Romanos 5:12. Aunque los niños muy pequeños no pueden entender que son pecadores, en algún tiempo ellos realizan acciones que son contrarias a lo que Dios quiere para ellos. En este tiempo son responsables por sus pecados. Yeshua dice que no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda ni uno de estos pequeños. Cuán importante tiene que ser esa palabra para nosotros. ¿Tú sabías que para Yeshua es importante que tus hijos no se pierdan? Este versículo nos muestra que los niños pueden perderse. No podemos excusar a los niños diciendo, están demasiado pequeñitos, son tan inocentes. Pues no. Si los niños pueden perderse, tenemos la responsabilidad de evangelizarles. Los niños necesitan oír de Yeshua. Los niños necesitan oír de la Torá. ¿Por qué es tan insistente esta campaña en esa área? Porque así es como podemos cambiar sus vidas. La Torá puede cambiarlos. Cuando empezamos a preparar a nuestros niños pequeños con la Torá, ellos responden poderosamente, ya se conectan inmediatamente. Lo difícil es enseñarles la Torá a los 20, a los 19, a los 21 y a los 22. Pero no es imposible. Nada es imposible para el Eterno. No te frustres. Llegarán. Si tú perseveras, llegarán. Entonces, el proceso que nosotros tenemos que empezar a preparar a nuestros niños, el proceso de evangelizarlos, no comienza en la cruz. ¿Sabías eso? ¿Sabías que el proceso de la evangelización no debería nunca comenzar en la cruz? La cruz fue la culminación del proceso, amadas. Por eso, si te queda duda del tema de evangelización, ve a Estudio Bíblico Maná y escucha el plan de salvación, juramento de la Torá. Tienes que escuchar ese tema para que puedas entender que el proceso no comienza en la cruz. Entonces, ¿cuál es el primer proceso, Pastora Pili? El proceso comienza en la caída. ¿Dónde? En el Berechit. ¿Sí ves? Es importante porque los niños van a quedar con un vacío si tú comienzas en la cruz. Porque, pues sí, vino, murió en la cruz, pero ¿qué fue lo que arregló? ¿Qué fue lo que hizo? Váyanse al proceso completo. Entonces, cuando Adán cayó en Génesis capítulo 3, lo hizo cruzando una línea delgada, una palabra de instrucción dada por el Eterno. Él tenía 99 opciones de elección y decidió por la número 100, la única que era incorrecta. Como nosotros, ¿verdad? Díganos, como nosotros, Pastora Pili. Nosotros criticamos a Adán, pero a veces nosotros tenemos el 99% de elecciones buenas y una que no debemos de usar. ¿Y cuál usamos? Pues la una que no debemos de usar. Por supuesto, somos humanamente humanos. Entonces, en los primeros capítulos del libro de Berechit podemos encontrar un proceso de depravación que deja al hombre en una situación tremendamente perdida. Ahí es donde viene el caso donde el hombre avergonzó a Dios. Tú tienes que enseñarle a tus hijos que fue una causa de vergüenza la que hubo en el huerto del Edén. Entonces, la primera caída está reflejada en el capítulo 3. El hombre desafía la instrucción directa del Eterno y abre su vida a diferentes niveles de destrucción. ¿Cómo le enseñamos esto a nuestros hijos? Didácticamente. Ya te di todas las clases de didáctica. Vamos a enseñarle a nuestros hijos cuáles son los procesos de niveles de destrucción. Número 1, el hombre pierde la posición privilegiada que él tenía. Era el que guardaba el huerto. Pierde la gloria que le acompañaba. Ya no tiene la presencia del Eterno con él.
pierde la autoridad que tenía. Ya no le puede dar nombre a nada, ya no puede sojuzgar, señorear sobre los peces del mar, ni sobre las aves de los cielos, ni por ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Perdió la autoridad de reprender, perdió la autoridad de sacar, de expulsar. El temor y la muerte ingresaron en él, tuvieron miedo, se escondieron, se tuvieron que hacer hojas de higuera. Su conciencia es entenebrecida, sus ojos quedan en oscuridad espiritual. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? Te repito, tienes que hacerlo didáctico, tienes que preparar clases didácticas. Bueno, ahora, segunda caída. Esta se produce por el pecado, todo el género humano contra el orden del Eterno, al relacionarse con el mundo espiritual. Este trágico accidente está registrado en el capítulo 6 del libro de Bereshit, de Génesis. Y bien, hay muchas interpretaciones que este pasaje, el punto de análisis es que el Eterno se arrepiente de haber creado al hombre. Porque las consecuencias del pecado, ¿verdad?, de haber perdido su posición, de haber perdido la gloria, de haber perdido la autoridad, de que sus sentidos fueran afectados, de que el temor y la muerte ingresaran en él y de que la conciencia fuera enaltabrecida, dieron como resultado el capítulo 6, que fue un desastre completo para la humanidad. Tienes que enseñarle a tus hijos lo que produce la desobediencia. Entonces, la tercera parte de esa caída necesitamos analizarla con ellos. Esta caída se provoca cuando Nimrod provoca al pueblo a establecer una torre como señal de rebelión contra el Eterno y funda un estado sin la presencia del Eterno. Porque esto era una ciudad. No es que era la torre de Babel, era la ciudad de Babel. Muy importante. Al aire, 50 días de intercesión por nuestros hijos. Ahora, vemos nosotros que ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos la escalera de la salvación en esta área que estamos compartiendo? Si bien es cierto que la salvación es una obra instantánea en cada creyente, se manifiesta de formas particulares. Tú no puedes decir, Yeshua murió en la cruz y el perdón lo tengo automático. La Biblia no te da permiso para obturar un botón automático, decir, como él murió, yo entro. No tienen licencia para pecar. Entonces, la evangelización en la niñez de nuestros hijos tiene significados diferentes a personas diferentes, por supuesto. Para algunos quiere decir que los niños tendrán una experiencia específica cuando ellos aceptan al Mesías. Para otros quiere decir que los niños aprenden que la fe es la única manera de vida y creen como cristianos desde una edad muy joven. Eso es lo que cada uno percibe cuando reciben a Yeshua. Sin embargo, podemos afirmar, mis amadas, con total seguridad que es necesario que cada niño experimente una crisis específica que le permita saber con certeza que algo cambió dentro de ellos. Es importante distinguir por ello dos elementos fundamentales para aplicar esta enseñanza de salvación sobre los niños. Mira, lo primero, toma nota, el conocimiento bíblico, que no necesariamente asegura que una persona sea salva. O sea, el hecho de que tú lleves a tus hijos a la escuela dominical, si tienen escuela dominical en tu iglesia, en mi congregación, nosotros no vamos nunca a retirar la escuela dominical de la congregación. ¿Por qué, Pastora Pili? Porque la escuela dominical es la fuente de enseñanza para nosotros, para jóvenes, niños y adultos. Esa es la clase de familia. Entonces, retirar una clase de esa envergadura es retirarle la oportunidad a ellos que escuchen el plan de salvación, o que escuchen la exposición de la palabra, o que escuchen la exposición de la Torá. Ahora, el hecho de que tú traigas tus hijos a la quejilá,
o el hecho de que tú los lleves a la iglesia, o el hecho que tú los lleves al concierto del ultra pastor, evangelista, profeta, maestro, PhD, no implica que van a ser salvos. Eso es importantísimo. Eso no quiere decir que son salvos. Mucha gente cree que porque los lleva a un concierto, o porque van a la conferencia, o porque se la pasan con la congregación, o porque están en un grupo de jóvenes, ellos son salvos. Y esa no es verdad. Eso no es verdad. Déjame compartirte, es importantísimo lo que vamos a hablar hoy. La experiencia de ser la salvación propiamente es que cada uno necesita entender los objetivos y el modelo del entendimiento de la salvación. Todos los seres humanos nacen en una situación de pecado y caída, y tus hijos nacieron así. La Biblia nos dice, no hay justo ni aún uno. Por favor, ubiquen el cuadro que le voy a colocar en el estudio de hoy. Aquí mismo lo voy a colocar. Ubique en dónde están las flechas oscuras que el niño nace. Por favor, ubíquese en las flechas oscuras de las que voy a hablar. ¿Por qué, Pastora Pili? Es importante porque necesitamos entender en qué área está tu hijo para predicar el evangelio. Óigame, no le podemos predicar el evangelio en la área de la inocencia, donde está un bebecito chiquitito. Por supuesto que está escuchando. Mi forma de enseñarle a mis bebés, a mis hijos cuando estuvieron pequeñitos, así fueran bebés, fue leyendo todos los días el devocional y la palabra con ellos. Ellos crecieron escuchando el sonido de la palabra, el sonido de la Biblia, todos los días, y la alabanza. Todos los días escucharon ese sonido. Pero hay etapas donde ellos entran a escuchar el mensaje del evangelio. Mi hijo Sebastián creció en una familia cristiana, ¿verdad? Se desarrolló con nosotros, vino con nosotros a la congregación, escuchó el plan de evangelio. ¿Y saben quién le dio a él? O sea, ¿quién expuso el evangelio con él? Y ese día él recibió al Eterno con esa persona. Fíjate las cosas interesantes de la vida. Él estaba en el 4º grado de elementary y estaba en una escuela cristiana, y su maestra dio el plan de salvación, y él inmediatamente aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador en ese momento. Pero porque ya venía preparado para escuchar ese mensaje. Que lo hizo con la maestra, no importa. Lo importante es que conectó con el Eterno en lo que nosotros queríamos que conectara. Entonces, etapa número 1. Llevar al niño a la obediencia, al gobierno humano. En la primera etapa tenemos los siguientes objetivos para compartir el evangelio con nuestros hijos. Número 1. Debemos de enseñarle al niño a ser obediente a las reglas, sean estas de sus padres, maestros o autoridades civiles. Si tú no le enseñas a tus hijos la obediencia de las reglas, cuando tú le enseñes los 10 mandamientos, no lo va a entender, porque nunca ha obedecido reglas. Número 2. Enseñarle al niño el respeto a la gente mayor de edad. Espero que ese haya sido tu trabajo ministerial. Enseñarle a tus hijos a respetar a la gente adulta. Eso es una parte fundamental, porque si tu hijo no respeta a la gente adulta, no va a respetar la palabra de los profetas, que son los adultos de la Biblia. Ahora, número 3. Enseñar a respetar las señales externas. Si tú no le enseñas a tus hijos las señales externas, entonces tú vas a tener problemas cuando él esté manejando. Cuando él esté manejando, si tú no respetas las señales, él no va a respetar señales. Número 4. No puedes permitirle a los niños que obtengan ningún beneficio si no es a través de obedecer las reglas de la clase. No le puedes decir a tu hijo, hijo, te voy a premiar, no importa que no hayas obedecido. No, tienes que enseñarle a tus hijos que todo premio es por obediencia. Que todo premio es por obediencia. Número 6. Enséñale a tus hijos a ser gentiles con las damas, con las niñas. Mira, los hombres tienen que aprender
a ser amables con las niñas. Y ellos no aprenden porque tú se los digas, aprenden porque ellos lo ven. Mis hijos en casa, amadas, si hay algo que tienen es que les hemos enseñado a ser muy respetuosos con las niñas. Usted no ve a mis hijos tocando a una niña o abrazándola o dándole un beso. No. Ellos son muy respetuosos. Aprenden a respetar las áreas de ellas. ¿Por qué quiero eso? Porque el día de mañana ellos pueden exigir que ellas lo respeten. Entonces, de la misma manera nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser respetuosos con las niñas y las niñas con los niños. Número 6. Organiza de tal manera las actividades con tus hijos que siempre se tenga que seguir un orden. Mira, nosotras tenemos que organizarnos. Si tus hijos no te ven organizado o organizada, entonces ellos nunca van a tener orden en su vida. Forma a tus hijos para que ellos se entiendan los niveles de organización. Esa es la primera etapa. En esa etapa te demoras casi 6, 7 años. Pero a los 7 años, cuando tu hijo está en la quejilá, en la congregación, uno sabe si tú lo formaste o no. Si tu hijo todavía tiene 4, 5 años y salta en las sillas, es porque tú no lo estás formando. Si tu hijo tiene 4, 5, 6, 7 años y tu hijo todavía está en movimientos que no son los que son, es porque tú no estás formando a tus hijos. Si todavía tu hijo se revuelca en el piso y le da la chiripiorca porque le dijeron no te doy esto, es porque tú no estás formando a tus hijos. ¿Duro? Sí, amada. Pero es cierto. Usted no se ha dado cuenta. Perdónenme que yo dé este ejemplo duro. Espero que cuando yo sea abuela no vea esos casos porque yo creo que, mejor dicho, no quiero estar para verlos. Pero usted no se da cuenta que a veces los hijos de las madres hispanas son muy mal educados. Usted ve que los hijos de las madres americanas son mucho más respetuosos. Les enseñan a guardar la fila. Les enseñan a esperar un momento cuando una persona adulta está hablando. Les enseñan a contestar. Les enseñan a caminar. Les enseñan a comer. Bueno, 1000 cosas. Y usted no se ha dado cuenta que cuando los niños de nuestro pueblo hispano gritan en el supermercado, si están en una reunión de la congregación, vamos a decir que nos invitaron a una fiesta de la congregación, y son los niños que más gritan, más corren y más patalean en todo el salón. Y yo sé que tú te estás riendo, pero es así. Y eso quiere decir que nosotras no hemos jugado un papel importante para cumplir reglas. Eso va a costar muchísimo para ese niño o esa niña, porque el día de mañana no va a obedecer reglas bíblicas. ¿Estás aquí? Todo esto es importante en la formación de nuestros hijos, amadas. ¿Cuáles son mis recomendaciones para este tema que estoy compartiendo con ustedes? Hable usted siempre como padre y madre con sus hijos. Hable con ellos. Porque papá y mamá juntos son un papel fundamental en el acuerdo para tomar a tus hijos y llevarlos hasta la edad adulta. Marque siempre a sus hijos con una palabra de poder. Dígale a sus hijos, ustedes son hijos de bendición, hijos de victoria. Si te estoy disciplinando es porque te amo. Mira, viene a mi mente algo importantísimo. Mis hijos se criaron, y aunque estamos en Estados Unidos y todo el mundo, no, porque en los Estados Unidos, si no toca a un niño, lo llaman a la policía. Yo crié a mis hijos diciéndoles, miren mis amores, si a mí usted me llama a la policía, yo me voy feliz a la cárcel sabiendo que lo eduqué. Yo no tengo problema. Pero yo te castigo. La Biblia dice que el padre que ama, corrige. Y la Biblia dice que la vara es para corregir. Yo hice una vara en mi casa. Yo tengo el recuerdo de esa vara, se las tengo guardadas en el cajón de recuerdos de ellos, de pequeñitos, de sus tarjetas, de su ropa con la que nacieron. Ellos tienen una carta escrita, a cada uno le tengo una carta escrita que el día que yo fallezca o el día que se casen, cualquiera de los dos, ellos van a abrir esa carta y van a leer, porque la ropa de ellos, cuando ellos nacieron, que está guardada y que tiene una carta escrita de bendición que yo les tengo escrita para ellos. Mira, y en esa maleta que ellos tienen guardada, yo les tengo a ellos la vara con la que los discipliné.
Y esa vara tiene citas bíblicas por todo lado. Y cuando yo los castigaba, yo les decía, porque aquí dice que el padre que ama, corrige. Entonces tengo que corregir, amor. Lo siento mucho, estás en disciplina y papao. ¡Eso! Los marcó para siempre. Cada vez que yo abro esa caja y ellos ven la vara, ellos se acuerdan del momento en que yo los corregí con la vara, con la palabra, como dice la palabra, porque la palabra tiene corrección para nosotros. Importantísimo, ¿verdad? Bueno, etapa número 2. Vamos a la etapa número 2. Vamos a llevar a nuestros hijos al desarrollo del gobierno interno de la palabra. ¿Cómo, Pastora Pili? Vamos a ayudar a nuestros hijos a que se establezcan metas a corto plazo. Yo me pregunto, ¿tus hijos crecieron con metas? ¿Alguna vez tú te sentaste y le dices, hijo, la meta tuya para este año es tal cosa? ¿Cuál es tu meta, hijo? Por ejemplo, hoy en día, yo no quiero pasar de perfecta porque jamás he sido perfecta, he cometido muchísimos errores. Pero yo comparto con ustedes episodios como para que me entiendan lo que estoy compartiendo. Y yo no tengo otro modelo para contarles. En la escenografía, el único modelo que yo tengo es como crié a mis hijos. Ese es el modelo que yo les puedo compartir a ustedes. Entonces, dentro de este modelo, nosotros tenemos que empezar a enseñar a nuestros hijos a compartir, a que ellos establezcan metas. Mi hijo David, la meta de este año es tal. Papito, ¿cuál es tu meta? Bueno, mami, mi meta es terminar. Él está en el grado 10, va a pasar a su grado 11. La idea es que 11 y 12, él va a ser un año, en un año va a ser los 2 años, porque quiere salir más rápido, porque quiere ir a estudiar su carrera. Entonces él está haciendo una meta de materias para llegar a esa meta. Esa es su meta y va muy bien en esa meta. Cada mes nos sentamos y hablamos y les digo, bueno, ¿cómo va la meta? Muéstrame la meta. ¿Cómo van tus materias? Muéstrame tus materias. Ya estamos en otro nivel con él porque es un muchacho que ya tiene 17 años y tiene que ir basado en la meta que vamos. ¿Cuál es la meta de Camilo? Mami, mi meta en este momento es tal cosa. A 6 meses quiero estar aquí y a un año aquí. Sebastián, bueno, mi meta ahorita es el doctorado. Quiero sacar mi doctorado de teología. Estamos todos desarrollando una meta. ¿Cuál es la meta que tus hijos tienen? ¿Te has sentado a preguntarles eso? O sea, ¿tú has formado a tus hijos de tal manera que ellos tengan metas, propósitos, destino? ¿O viven por vivir y respiran por respirar? No, nosotros tenemos que despertarnos en esas áreas con nuestros hijos, amadas. Son los hijos del reino. Si no nos despertamos, ¿quién se va a despertar? Ahora, número 2. Tienes que organizarte en la etapa del gobierno interno con ellos. Tienes que organizar actividades con ellos que permita que ellos desarrollen esas metas. Desarrolla a tus hijos la capacidad de reflexionar. Te sientas con tus hijos y les dices, oye, reflexiona sobre esta área que te estoy pidiendo que reflexiones. Tal vez en esta área necesitas trabajar. Eso se llama el gobierno interno de tus hijos, amadas. Número 4, establece principios de disciplina que él pueda cumplir. Permíteme explicarte algo. Desde que mis hijos empezaron a caminar, tienen una lista de cosas que han ido creciendo con ellos. Y ellos la firman. Bueno, entonces mi compromiso, mami, es recoger mis juguetes cuando estaban pequeños. Mi compromiso es colocar mi ropa, la ropa sucia. Mi compromiso es tender la cama. Y ahí la tendían a los 3 años de a poquito. 5, 6, así sucesivamente. Hoy en día, ¿cuál es el compromiso? Cada uno tiene una lista con su compromiso en lo que tiene que hacer en casa. Y yo no tengo problema. Porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, entre los 2 mayores tienen que limpiar un baño. Entonces una semana lo limpia el uno, la otra semana lo limpia el otro. Tienen que sacar la ropa sucia. Y tienen que hacer organización. Y David tiene que hacer el otro baño, tiene que aspirar su alcoba, igual cada uno, y tienen que recoger su ropa. ¿Y eso dónde está escrito? En una hojita con compromiso. David a las 8:30 tiene que colocar su teléfono a cargar en mi alcoba. Y si se pasa, al otro día no tiene teléfono. ¡Pum! Firma aquí y listo, se acabó. Eso es mi compromiso con ellos. ¿Eso tiene problema? No ahora. Pero es que eso viene desde pequeños.
¿Me entienden hacia dónde voy? Estas reglas no me las inventé yo a los 17 años. Estas reglas caminaron con ellos, crecieron con ellos, entonces saben cumplir reglas. Cuando ellos van a sus trabajos o cuando ellos desarrollan su universidad, ellos saben cumplir reglas, no tienen problema. Mi hijo Sebastián estuvo en una de las universidades más estrictas que yo haya conocido, súper estricta. Perfecto. Y eran súper estrictos, que no permitían nada. ¿Le costó a mi hijo las reglas? No, ¿por qué? Porque vive bajo regla. Entonces entiende que tiene que someterse al gobierno interno en su vida. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para este campo espiritual? Sea paciente con sus hijos. No quiera que sus hijos, tú no vas a pretender que en 50 días tus hijos cambien de la noche a la mañana y todo sea color de rosa. En este mismo instante tus cosas pueden estar al revés. No te preocupes, es parte del proceso. ¿Por qué? Porque tú te despertaste. Muchas de ustedes ya están despertadas y dicen, ¡ay, no, Dios mío! Dios, ¿qué es lo que está pasando? Yo necesito despertarme con mis hijos, yo necesito saber qué está pasando con ellos. Es mi responsabilidad. Muchas de ustedes en este momento quieren cambiar el mundo en 50 días. Y eso no es así. Estamos empezando a hacer principios. No quieras aplicarle la ley a tus hijos ya y ver cambios ya. No, cuando tú siembras el grano de semilla, tiene que morir. Y es pura ya. Se ve una pequeña raíz como en unos 3 meses. Una pequeña raíz. Y pura ya. En 6 meses brota la segunda raíz. Y así sucesivamente hasta que la planta brota y da su resultado. Pero nosotros queremos que la planta ya dé fruto. Y eso no es así. Por favor, no se frustre. Ahora, entonces, sea paciente con sus hijos. Es importante, mi amada, que los niños tengan siempre una persona que los escuche. Tú eres la madre que lo tiene que escuchar. Antes de que yo comenzara la programación de este día, mi hijo, el Sebastián, vino, se sentó y me contó un asunto que tenía y me dijo, mira esto, mira aquello, mira lo otro, ¿qué opinas? Y yo paré todo lo que yo estaba haciendo y lo senté y lo escuché y le di mi opinión y lo aconsejé y lo ministré y le dije, mira por aquí, mira por allá. Y a pesar de muy ocupada que pudiese estar, ellos necesitan ser escuchados. Lo mismo David necesita ser escuchado, lo mismo Camilo. Yo me siento, yo los escucho con Robert, les escuchamos sus desafíos, les escuchamos sus frustraciones, pues que esa es la idea. Y los aconsejamos. ¿Cuántas veces tú escuchas a tu hijo de pronto que te diga, mami, estoy teniendo un problema en mi área sexual? Uy, hijo, ¿cómo así? Un momentico, lo llevo al psicólogo. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero ¿cómo así? ¿Por qué no escuchamos a nuestros hijos en las áreas en que ellos necesitan ser escuchados? Escuchas a tu hijo, madre, que me estás escuchando. Estás escuchando el sonido de ellos. O puede que ellos ni hablen, pero en las actitudes ellos te están hablando. A gritos te están pidiendo que los escuches. A gritos. Definitivamente son tiempos donde necesitamos la mano del Eterno en el gobierno interno. Y motiva siempre a tus hijos. En el área del gobierno interno de tus hijos, motívalos, anímalos a seguir. Diles que pueden seguir adelante con sus desafíos, con sus imperfecciones. Díselo. Ellos necesitan escuchar que tú los estás motivando a seguir adelante. Si tú los frustras, si tú les dices, no, es que la verdad es que tú no sirves, o yo no tengo el dinero, o yo no te voy a pagar esa universidad, o yo no te puedo dar esto, los frustras. Vamos, siéntate con tus hijos y produce motivación con ellos. Número 3. Llevar a tu hijo a la obediencia es importante. Lo que tú no le enseñes a tu hijo en la obediencia, ellos no van a obedecer el concepto de la palabra. Enseñar a tu hijo que siempre hay una línea delgada entre las decisiones correctas e incorrectas. ¿Sabes cómo enseñé yo este tema con mis hijos? Yo me acuerdo que yo afuera de la casa tengo una parte del driveway, santo. Y tomé una tiza, no sé cómo se dice en sus países, tiza, pero es de los que se escribe en el tablero. Y rayé de arriba a abajo
le hice una línea de arriba abajo donde les mostraba a ellos de aquí para allá puede ser el pecado. Es una línea pequeña que tú no ves, y de aquí para acá es la obediencia. Si tú caminas siempre en la línea casi del pecado, te vas para el pecado. Y yo les hice dibujos en el pecado: la droga, el alcohol, el sexo, el desorden, la depravación, todo esto. Y a la línea de para acá les coloqué la obediencia, el respeto, la paz, el shalom, la bendición, la consagración, todas las palabras que podemos decir cuando caminamos en el Eterno. Les dibujé los 10 mandamientos, me acuerdo tanto. Yo siempre he tenido los 10 mandamientos muy desarrollados para ellos. Y yo recuerdo que los puse a caminar por esa línea. Camilo, Sebastián y David pueden recordar la escena donde yo hice esa línea. Davidcito tendría unos 5 o 6 añitos cuando lo hice, y tengo fotos donde los pongo a desarrollar, caminar por la línea. Y yo recuerdo que hace unos 3 años alguien me mandó una película, una escena, una enseñanza acerca de una persona que le trazó una línea a su hija afuera de la casa para que ella no saliera y para que no pasara peligro. No, la idea no es esa. La idea es enseñarle a tu hijo la diferencia entre tomar decisiones correctas e incorrectas. Porque si tú le dices a tu hijo, de aquí para allá no puedes pasar, él va a pasar, porque él va a querer saber que hay allá detrás de la línea. Lo que hay que enseñarles, cuál es la decisión correcta que tienes que tomar. Y ahí es donde cambia el destino de nuestra vida. Entonces, para entenderlo, tenemos que darle a nuestros hijos y entender que para que ellos entiendan la obediencia, ellos tienen que entender que hubo una caída en el gobierno humano. Que Adán y la varona cayeron en el gobierno humano porque no obedecieron, y ahí estás predicando el plan de evangelismo, y que pasaron de la época de la etapa de la conciencia, de la inocencia a la conciencia, y fueron conscientes porque se pusieron hojas de higuera. Luego vemos la etapa número 4, y la etapa número 4 es presentar al niño el evangelio de la salvación. Mira todas las etapas que hemos preparado para presentarle al niño el evangelio de la salvación. Entonces, en esta etapa en que podemos presentar el evangelio del Mesías fácilmente, la razón es simple. El niño ha sido entrenado en principios básicos que provocan que su decisión sea muy seria. Veamos por qué estoy diciendo esto. Número 1. El niño ya tiene concepto del Eterno, porque creció escuchando reglas y aprendió los 10 mandamientos. Número 2. El niño ya puede diferenciar entre lo correcto y lo malo, porque ha experimentado entender los principios bíblicos de la Torá. Número 3. El niño ya tiene la habilidad de hacer una elección racional, porque entiende perfectamente lo que es la vida de él. Y número 4, el niño ya es sensible a ver la cruz a través de la salvación. ¿Ven? Entonces no es que le vamos a poner el video de Yeshua muriendo en la cruz y ahí fueron salvos. No, es que fue una preparación. Y esa preparación la damos nosotras como madres para ellos. Entonces, veamos entonces por qué es tan importante terminar con la etapa número 5, la promesa de la Torá. Cuando nos reformamos y cuando entendemos el proceso de la salvación y lo que le enseñamos a nuestros hijos en esa promesa, nosotros tenemos la gran oportunidad de exponerle a ellos la Torá viviente. ¿Cómo exponemos la Torá viviente, Pastora Pile? En Yeshua. Él es la Torá viviente. Entonces podemos enseñar la etapa de la gracia en la Torá viviente. Podemos enseñar la etapa de la gracia del reino y cómo se vive en el reino y cómo respetamos el reino de Dios y su justicia en la Torá viviente. Podemos enseñarle a nuestros hijos el proceso de recibir y podemos ahí mismo enseñarle a nuestros hijos lo que es la techubá, el arrepentimiento,
Cuando nuestros hijos escuchan la palabra arrepentimiento basado en la techubá, nuestros hijos empiezan a entender el poder del Eterno. Número 2, nuestros hijos empiezan a confesar y hablar con el Eterno. Ya tus hijos no te están diciendo, mami, tú ora por mí. No, ya ellos oran porque entienden la confesión de hablar con el Eterno. Y número 3, tus hijos empiezan a vivir una vida de pedirle perdón al Eterno por su pecado. Y de empezar a vivir una vida en donde ellos entienden cuándo pecaron y tienen que pedirle perdón al Eterno. Después de que tus hijos reciben al Mesías como su único y suficiente Salvador, cuando un niño dice sí al Mesías, no es el fin de nuestra responsabilidad. Por favor, amadas, no es el fin de nuestra responsabilidad. De ahí en adelante, nosotras somos las coaches, las entrenadoras de ellos. Necesitamos continuar un trabajo con ellos para que ellos empiecen a desarrollar una vida de emuná, de fe verdadera, de auténtica fe. Entonces, regálale a tu pequeño la primera Biblia. El primer momento en donde ellos recibieron a Yeshua, tú tienes que salir y comprar una Biblia buena. Por favor, no compres Biblias de $1. Esas Biblias de $1 no le van a servir a él para su lectura. Si él se desarrolla más en el inglés, pues compra una bilingüe, porque va a ser mejor para ti, porque vas a poder llevarle la lectura a él. Número 2. Después de que tú le regales una Biblia, escríbele versículos bíblicos. Versículos bíblicos donde tú le hables a él. Híjola, esta semana vamos a tener este versículo bíblico para compartir como familia, ¿verdad? Y inmediatamente ofrécele a tus hijos una discusión de estudio bíblico. Siempre. Esos son los pasos que nosotros tenemos que seguir dando con ellos. Por eso es tan importante, pero importantísimo para nosotras, que nosotras nos preparemos en la palabra. Este es el tiempo donde yo estoy trabajando contigo para prepararte en la palabra. Estoy preparando un devocional. Claro, no lo puedo preparar en inglés, lo estoy preparando en español. Para ellos, para tus hijos. Posiblemente una de las campañas que voy a tener, que podamos tener y que te pido que ores e intercedas por mí, es que la próxima vez que hagamos una campaña, podamos hacerla con tus hijos. O sea, que yo pueda ministrar cada día en tus hijos un área ministerial. Hablemos en familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Estamos presentando 50 días de intercesión por nuestros hijos. Pastora, siento una profunda culpa y miedo cuando estoy desarrollando mis tareas en la clase. Siento una culpa profunda en que posiblemente mis hijos se encuentran en el estado en que están por mi forma en que los crié. Ayúdeme, necesito de su ayuda. Sabe que el tema que estoy trabajando es muy duro y a veces parece como que pusiese en ti culpa, pero mi propósito no es ponerte culpa. Mi propósito es darte herramientas espirituales. En el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 1 y en el verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que yo no quiero que tú sientas culpa. Quiero que tengas arrepentimiento. Porque de nada me sirve ponerte culpa si no te arrepientes. Yo quiero que tú sientas arrepentimiento y que empieces a caminar en el propósito eterno del Eterno. Entonces, las 3 grandes armas que usa el enemigo Entonces, las 3 grandes armas que usa el enemigo para obstaculizar nuestras oraciones son la culpa, el miedo y el orgullo. Muchas de ustedes se sienten o culpables o sienten tanto miedo porque de pronto no pudieron hacer muchas cosas de las que estamos compartiendo, o se sienten orgullosas y dicen: ¿sabes qué? A mí no me gusta. No siento que me guste lo que me están diciendo. Eso quiere decir que tienes orgullo.
Si sentimos culpa, es porque no hicimos una buena labor como padres. Tenemos que enmendar esos errores y empezar a hacer las cosas como el Eterno quiere que las hagamos. Entonces, cuando nos sentimos culpa, lo que hay que hacer es trabajar en el error y no seguir en el error. ¿Cómo, Pastora Pili? ¿Cómo me vas a enseñar a salir de esto? Tienes que cambiar algún día y decir, tengo que salir de esta culpa. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor por los errores que se cometieron. Trata con tu orgullo primeramente si quieres que el Eterno trate con el orgullo de tus hijos. Deje a un lado el orgullo y convierta su vida en el Eterno, en un cambio total. Primero necesitas ayuda tú y luego si vas a poder trabajar con tus hijos. ¿Cuál es el camino que el Eterno quiere hacer con tus hijos? ¿Cuál es el sendero que el Eterno quiere hacer con tus hijos? Que tú empieces. Nada que tú quieras hacer se va a hacer si tú no empiezas a caminar con tus hijos. Entonces yo quiero pedirte en este momento, te quiero exhortar en el amor del poderoso Ruach HaKodesh, que tú empieces a caminar en el área del cambio espiritual en tu vida. Si tienes culpa, arrepiéntete por lo que pasó. Si te sientes enojada, desplazada, acribillada, pues este es el momento en donde tienes que decir, ¿sabes qué? Me están hablando a mí. Estoy siendo aludida porque el Eterno quiere trabajar conmigo. Y si estás de orgullosa, te pido que te humilles ante el Eterno, porque el Eterno necesita a tus hijos para su reino. Recuerda que al final y al cabo nosotros somos solo administradores de su reino. Así que te voy a dar en este momento 6 armas de guerra con las cuales quiero que empieces a orar por tus hijos en el poderoso nombre de Yeshua en esta hora. Y quiero que desarrolles estas 6 armas porque hoy quiero que tú empieces a pensar en cómo tus hijos van a ser evangelizados. No creas que porque tus hijos van a la congregación son salvos. Asegúrate que estás predicándole a tus hijos el plan de salvación. Primera arma de guerra, en el nombre de Yeshua. Esa es tu primera arma de guerra. Vete a Marcos capítulo 16, 17 al 18. Segunda arma de guerra, la sangre de Yeshua. Colosenses capítulo 2, verso 14 al 15. Pero la sangre de Yeshua no es un mantra, amadas. No es de la nueva era. La sangre de Yeshua, si tú la vas a pronunciar, tienes que tener muchísimo cuidado, porque eso no es cualquier cosa. Arma número 3, debes de estar en acuerdo con la palabra. Ponte de acuerdo con una persona para interceder por tus hijos en la salvación. Eclesiastés 4:9. Cuarta arma de guerra, atar y desatar. Mateo 16:19. Ata el poderoso Hasatán. Cuarta arma de guerra, atar y desatar. Mateo 16:19. Quinta arma de guerra, la alabanza. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 14 al 22. En medio de tus desafíos, levanta tus manos y alaba al Eterno. Sexta arma de guerra, la palabra del testimonio que tú le das a tus hijos. Efesios, capítulo 6, verso 17. Que estas armas de guerra hoy funcionan para ti. Vamos a la intercesión. Tiempo de oración en 50 días de intercesión por nuestros hijos. Ahora con ustedes, tiempo de quietud matrimonial. Gracias, Padre. Te amamos y te adoramos, Rey, Señor de nuestras vidas. Venimos ante ti, nos presentamos ante el altar
de la compasión y la misericordia. Ante el tribunal de la gracia de Dios, ante el tribunal supremo, donde podemos acercarnos confiadamente y entender que todo es un propósito eterno y divino de parte de Dios. A ese altar nos acercamos. Confiadamente venimos, Señor, en esta hora pidiéndote perdón. Perdónanos, Padre, por todas las cosas en las que nos hemos equivocado hoy, por todas las cosas donde no hemos hecho las cosas correctas delante de ti. Venimos ante ti y te pedimos perdón. Nos humillamos públicamente, Señor. Nos humillamos porque si no encontramos, si no nos humillamos ante este poderoso tribunal, no podemos entender el propósito divino. Perdónanos por todo pensamiento, por toda palabra que hayamos dicho, por toda mala actitud, por todo carácter explosivo, por todo pensamiento inicuo, por toda vieja naturaleza que aún todavía quiere dominarnos. Perdónanos, Padre. Necesitamos cada día más de ti, de tu perdón y de tu misericordia y de tu ayuda, Padre, nuestro pronto socorro en nuestras tribulaciones. Tu amado Señor, amado mío, ven en nuestra defensa en medio de nuestras circunstancias. Venimos completamente humillados, Padre. Vengo delante de ti a humillarme. Hay una palabra que el Señor ha puesto esta semana de intercesión y de oración en mi corazón. Y la voy a parafrasear, la he parafraseado de esta manera. Así es como me gusta tomar la palabra para orar. Y le he puesto como tema: lléname de remordimiento por todo pecado que haya cometido. Ese es el tema que le he dado a la oración de hoy. Basado en Romanos capítulo 2, verso 2, en 2 Corintios capítulo 7 al 10 y 2 de Pedro 2, 9. Y parafraseada esta palabra, lléname de remordimiento por todo pecado que haya cometido. Porque no basta solo decir perdóname, es sentir remordimiento, pero de arrepentimiento. No el remordimiento de sentimientos que nos llevan a arrepentimiento, sino un remordimiento que me lleve a un continuo y total arrepentimiento. Oremos con discernimiento, parafraseemos las palabras de estas citas bíblicas para entenderlas. ¿Qué nos está diciendo el Señor cuando dice que quiere colocar remordimiento por todo pecado que hayamos cometido? Hijo mío, considera tus caminos y examina tu corazón para desarraigar la maldad y el pecado que han entrado debido a tu desobediencia. Acude a mí con remordimiento por tu desobediencia y aléjate de tu pecado. No practiques los pecados de este mundo. No menosprecies las riquezas de mi bondad, paciencia y misericordia, porque te llevarán al verdadero arrepentimiento. La tristeza producirá arrepentimiento y te llevará a una continua vida de salvación. Todo pecado de este mundo solo te producirá muerte. Permite que el remordimiento te lleve al arrepentimiento. Permíteme limpiar tu corazón y quitarte el pecado de tu vida. Yo seré misericordioso contigo, porque no estoy dispuesto a que nadie perezca, sino que lleguen al arrepentimiento. Cuando leí 2 de Pedro, parafraseándola, me di cuenta
del profundo amor que Dios tiene por nosotros, de las situaciones tan difíciles que el Señor ha pasado por nosotros. Hoy es un día de un llamado de arrepentimiento genuino y total. No porque sea el Yom Kippur nada más, sino porque es una fiesta del Eterno. Y si este llamado al arrepentimiento se abre en los cielos para producir en nosotros esa reconciliación que necesitamos tener día a día, ese perdón que necesitamos, porque saben, Dios está dispuesto a darnos el perdón, no importa el nivel del pecado, no importa el nivel en el que hayamos pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos. A la pregunta, ¿estás tú dispuesto a recibir el perdón de Dios? ¿Estás tú dispuesto a recibir ese perdón que solo el poder de Dios te puede dar? Mucha gente cree que Dios no puede perdonar y que Dios tal vez no va a poder perdonar un pecado de aborto, de suicidio, un pecado de muerte, un pecado de droga, un pecado de adulterio, un pecado de drogadicción, o un pecado de pornografía, un pecado de lesbianismo, de homosexualismo, de rebelión, de desobediencia. Yo tengo una palabra de parte de Dios para tu vida. Dios está dispuesto a perdonarnos nuestro pecado. Tú tienes que estar dispuesto a ir y entregar ese pecado y decirle a Dios, Dios, yo ya no puedo manejar este pecado. Entonces, cuando nosotros hacemos un acto sublime de entregar el pecado en las manos de Dios y pedirle al Señor que nos perdones, porque Él ya llenó nuestra vida de ese remordimiento que produce ese pecado, pero ese remordimiento que produce arrepentimiento. Hoy Dios quiere darnos una palabra poderosa. Y voy a orar en dos partes, por la red de élite, por la Iglesia Cristiana Integral, por este ayuno que vamos a comenzar, por estos niveles en donde Dios quiere llevar a la congregación de los santos. Tenemos que ir mucho más allá de lo que nuestros ojos naturales ven, mucho más allá de lo que nuestros oídos espirituales están escuchando, y mucho más allá de lo que nuestros pies quieren caminar normalmente. Porque estos son tiempos muy proféticos espirituales, tiempos donde necesitamos muchísimo entender la santidad y la liberación con la que Dios quiere que caminemos. Abacados. En el nombre de Yeshua HaMashiach y bajo el gobierno del Ruach HaKodesh, me presento delante de ti. Me presento delante de ti porque sé que las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, odio, contiendas, celos, ambiciones egoístas, disensiones, herejías, han contaminado en mi vida y en la vida de otros, señores. Posiblemente contaminado a otros con estas obras de la carne. Y necesito tu limpieza. Limpia mi boca, limpia mis labios, limpia mi conciencia, limpia mi vida, Padre. Oh, yo quiero vivir una vida donde cada día mi carne muera, mi yo muera y mi espíritu nazca. Y esto no es fácil, Padre, porque es una guerra espiritual con el temperamento, con las emociones. Y yo necesito tu Ruach HaKodesh que sople sobre mí en esta hora, que sople sobre cada uno de la red de intercesores, que sople sobre la Iglesia Cristiana Integral en Cherryville, sobre la Iglesia Cristiana Integral en Asheville, sobre la Iglesia Online. Padre Celestial, sobre estos medios de comunicación, con esta responsabilidad tan grande que has puesto sobre nuestras vidas. Sopla, Ruach HaKodesh,
Necesitamos que las obras de la carne se disipen en nuestras vidas para poder trabajar las obras del Espíritu, los dones del Espíritu. Enséñame a vivir por el poder de tu Espíritu y a destruir las obras de la carne en mi vida. Dame, Señor, ese remordimiento que produzca arrepentimiento. Quita de mí el sentir remordimiento y no hacer verdadero arrepentimiento en mi vida. Ayúdame, Padre, perdóname, perdona mis pecados y llévame hoy a un genuino arrepentimiento, a un verdadero arrepentimiento de tu palabra, de lo que yo tengo que hacer, del ministerio, de nuestros llamados ministeriales. Mira, Padre Celestial, a cada persona en la vida de la iglesia, Señor. Mira a cada ministro, míranos a cada uno en las responsabilidades que tenemos como ministros del Señor. Mira a cada uno en la responsabilidad de los jóvenes, de los niños, de las intercesiones, de todo lo que tenemos que hacer para tu casa, Señor, para tu gloria, Padre. Confróntanos a cada uno, Padre Celestial, en nuestro llamado ministerial, en el evangelismo, en el producir fruto, en el ser servidores gozosos de tu palabra, gozosos de lo que hacemos, en el dar sin recibir a cambio. Confróntanos, Padre. Llena nuestra vida de verdadero arrepentimiento por el pecado que producimos cuando hacemos las cosas incorrectas, cuando creemos que estamos haciéndolo bien, pero dentro de nosotros tú nos reargulles, tú nos muestras que hay pecado, tú nos muestras que no están bien las cosas. Padre Celestial, en esta hora, mi intercesión es llénanos de remordimiento que ese pecado puede producir en nosotros, para que haya un verdadero arrepentimiento, para que lleguemos ante ti, para que corramos a tus pies y nos arrodillemos allí y te pidamos perdón por el pecado. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, yo te pido perdón de adentro de mi ser por todas las veces que yo te estoy fallando, por todas las cosas que no estoy haciendo que tú quieres que yo haga, Padre. Perdónanos, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer la obra tuya sin frustraciones, sin temor, sin miedo, sin inseguridad, sino creyéndote cada día más, Padre, entendiendo que el Señor eres tú, el Señor de la obra eres tú, que tú has prometido que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, que tú has prometido, Señor, que esa obra que tú levantaste no va a parar. Mira la obra de Asheville, Padre, mira los pasos de fe que estamos dando. Ayúdame, Señor, ayúdanos. Suple para nuestras necesidades. Dale fuerzas a la iglesia de Asheville, Señor, para sostenerse, para avanzar, para tener fe, para creerte, Padre Celestial, como te hemos creído hasta el día de hoy. Padre Celestial, yo oro, Señor, en esta hora. Por favor, Padre, pon el querer como el hacer en esos comedores comunitarios, en esa necesidad tan inmensa que hay, Padre. Remuerde nuestras conciencias, Señor, remuerde nuestras conciencias, porque sí lo podemos hacer, porque todo lo podemos en ti que nos fortaleces. Mira, Padre Celestial, África, con tanta necesidad que hay de esos niños que se están muriendo de nutrición, que con agua necesitan agüita, Señor. Por favor, Señor, suple las necesidades de ese comedor. Padre Celestial, mira India, Señor, mira la necesidad tan profunda que hay allí, Señor. Mira a Rani, Señor, en ese ministerio tan poderoso con su esposo.
con esos niños, dándoles de comer en las calles, Padre. Mira al pastor Dos Santos en Brasil, Padre, trabajando con las uñas, Señor, llevando una sopita de fideos para aquellos que lo necesitan, para esos niños, Padre. Mira, Señor, los comedores de Nicaragua. Mira, Señor, la necesidad tan inmensa que hay allí, Padre Santo. Mira, Señor, a Israel, Señor, a aquellos ancianitos que no están recibiendo, Señor, su vino y su pan para Shabbat. Ayúdanos a suplir esto, Señor. Mira la Guajira, Padre, con tanta necesidad que está allí, Padre Celestial. Ayúdanos a suplir comida para esa tribu guayú, Señor. Padre Celestial, en esta hora por Venezuela, Señor, por este pastor que está sufriendo, que está creyéndote a ti. Ayúdalo, Señor, ayúdalo. Mira, Señor, el comedor de USA, Señor, allí en esa necesidad tan inmensa que hay en esa ciudad subterránea donde comen, Señor, comen adentro de las tabernas, Señor, allí en esa oscuridad profunda. Oh Padre Celestial, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres misericordioso. Suple para México, Señor. Mira San Pedro de las Anonas, cuánta necesidad hay, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia nos acompaña, Padre Celestial. Todo lo tenemos en ti que nos fortalece, Rey soberano. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer, mi Rey. Oh Señor, tu palabra me lleva a 1 Timoteo 4:2 y a Hebreos 13:18. Cuando yo termine, busca estas citas que yo estoy colocando en oración. Léelas, parafraséalas, entiéndelas en el nivel de discernimiento de intercesión. Yo llevaré nueva vida a tu conciencia moral. Es el título que le puse a estas dos citas. El Señor llevará nueva vida a tu conciencia moral. El Señor quiere una nueva vida en tu conciencia. El Señor no quiere que tu conciencia se cauterice y que te cierres. El Señor quiere que tu conciencia tenga nueva vida, que tenga nueva esperanza, que reciba esa unción fresca. Hijo mío, mira lo que dice 1 Timoteo 4:2 y Hebreos 13:18. Parafraseado dice: hijo mío, en los últimos tiempos en los que vives, muchos han abandonado la fe y están siguiendo espíritus engañadores, cosas enseñadas por los demonios. Tales enseñanzas llegan mediante mentirosos y hipócritas cuyas conciencias han sido marcadas como un hierro caliente. Te estoy llamando a regresar a la rectitud y a la moralidad, la muerte y resurrección. Mira lo que dice la palabra de mi Hijo. Te han salvado de la maldad, de un estilo de vida de pecado. Regresa al refugio de mi gran amor por ti. ¿Cómo vas a regresar? Es lo que yo le decía al Señor. Señor, explícame cómo orar de esta manera en que entendamos. Y el Señor dice: ámese con todo el corazón, porque el amor surge de un corazón puro, de una buena conciencia y de una buena fe sincera. Asegúrense de estar viviendo con una conciencia limpia y que tu deseo sea vivir honrosamente en todos los aspectos. ¡Wow! Cuando el Señor me habla de esta manera, el Señor pone espíritu de conciencia en mi vida para decir: amarnos incondicionalmente, sentir amor unos por otros. ¿Cómo vamos a orar nosotros hoy? ¿Cómo declarar una palabra con estas dos citas bíblicas? Dígalo ahí conmigo: Abba Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Como los hombres que estaban preparados para apedrear a la mujer agarrada en el acto de adulterio, pero fueron convencidos por su conciencia y dejaron uno a uno, dejando solo a Yeshua, solo para ministrar arrepentimiento a la mujer que había estado convencida de que había cometido ese pecado de adulterio. Dios Todopoderoso, gracias.
porque yo no puedo tirar la piedra ahora por nadie, Señor, porque yo no tengo autoridad para lanzarle la piedra a nadie. No tenemos autoridad de colocarle una piedra sobre nadie. El Señor quiere que nosotros seamos con esas conciencias, que veamos que primero nos tenemos que arrepentir, que primero tenemos que tener una conciencia limpia, que primero tenemos que mirarnos nosotros mismos para no ser engañados, para no caer en el engaño. Oh, qué palabra tan poderosa la que el Señor nos está dando hoy. Oh, gracias, Padre, porque estamos preparándonos para un avivamiento, y la gente está esperando avivamiento, de salir a las calles y gritar, y el avivamiento es volver a tu palabra, es sentir la conciencia de tu Espíritu en nosotros. El avivamiento es volver a la Torá, el avivamiento es volver a sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas. El avivamiento es volver, es arrepentirnos. El avivamiento es sentir que la conciencia nuestra se limpia para poder pasarle a otros ese amor que solo Dios da. Cuando ese avivamiento viene, las murallas van a caer, la gente va a volver a buscar la presencia de Dios. Cuando ese avivamiento venga y la gente escuche perdón, perdón y perdón, y se vuelva a vivir esa vida de iglesia primitiva, donde las murallas tenían que caer, donde los errores no eran tan importantes, donde el pecado tenía que ser confrontado como Ananías y Zafira. Estos son avivamientos donde Dios trae algo poderoso a nuestras vidas. Ese es el avivamiento que Dios quiere traer a nuestro corazón, confrontados por el poder del Ruja HaKodesh, donde Dios viene a nosotros e inmediatamente sentimos arrepentimiento y pedimos perdón de nuestro pecado. Ese es el avivamiento que necesitamos sentir en nuestras vidas. Es el avivamiento del arrepentimiento y del perdón. Honramos tu nombre. Te damos gracias, Rey soberano de las naciones, por esta intercesión de hoy. Llena de nosotros, llénanos de remordimiento que produzca arrepentimiento por el pecado, y luego limpia nuestras conciencias para sentirnos verdaderamente avivados por el fuego de tu Espíritu. Te amamos, Padre, te honramos en esta hora. Declaramos en el nombre de Yeshua, iglesias llenas del poder de Dios, iglesias y casas llenas del poder de Dios. Honramos tu nombre, Padre. Gracias, Señor, soberano de las naciones, Rey, Señor de nuestras vidas, te amamos. Aquí termina Hablemos en Familia, bajo la dirección y conducción de la pastora Pili Alfaro. Hasta pronto. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.